Le cedo la palabra a Elo Palencia. Gracias. Buenos días. Es un privilegio estar aquí al lado de tantos compañeros que admiro y ante ustedes, a quienes espero admirar algún día. Así que doy las gracias al Garfio por esta invitación. Yo vengo del teatro y me toca la parte del teatro. Y lo primero que quiero decir es que cine y teatro son familia. Y ya sabemos los líos que puede haber en una familia. Son drama. Los dos lidian con tiempo, con espacio, con personajes que se presentan a sí mismos ante un espectador. Los dos transcurren, significan, representan y sobre todo comunican. Al revisar la historia del cine, vemos que junto a la fotografía es el teatro el género más inspirador del cine de ficción. Su intercambio va desde la permanente circulación de profesionales hasta la mutua influencia en formas y en contenido. Pero la relación que más conocemos, la más habitual, es la adaptación, ¿no? El trasvase del teatro al cine. Y desde la época del cine mudo, más o menos hasta los años 50 aproximadamente, el cine se nutrió de una gran cantidad de material que inicialmente había sido escrito para teatro. Pero a partir de los años 60, más o menos, estos parientes parece que se alejaron, ¿no? ¿Por qué? En parte yo diría que porque al teatro le explotó en las manos una crisis que venía arrastrando desde hacía medio siglo. No podía competir con el cine y con la ficción de televisión. Entonces, esta crisis hizo que se alejara, ¿no? Había perdido influencia social el teatro y lo hizo encerrarse un poco a buscar en su sentido, en su razón de ser e irse mucho más allá del plano argumental, que era lo que más lo había unido al cine. Gracias a esa crisis que todavía continúa, pero que bueno, está un poco más superada, el teatro logró sobrevivir en su grandeza y en su vigencia, y afortunadamente hoy ya entendemos que el teatro es teatro y el cine es cine, no hay competencia posible, pero se alejaron. Claro que el teatro naturalista, apegado a los tres actos y a la pieza bien hecha, no desapareció, pero ciertamente muchos de los mejores hallazgos de la escena contemporánea resultan bastante difíciles para ser llevados al cine, o al menos a un cine más al uso o mayoritario. Entonces yo me estaba preguntando si es posible, a partir de esos cambios que han sucedido en el teatro, si es posible reactivar o actualizar esas relaciones. Y tiendo a responderme que sí. En primer lugar, porque el cine no se quedó quieto, el cine también ha indagado en estas últimas décadas en sus maneras de contar. Y hoy por hoy se puede decir que casi todos los hallazgos del teatro pueden ser absorbidos por el cine. Quizá la presencia del actor y ese carácter efímero e irrepetible sea lo único que no pueda aprender del teatro. En segundo lugar, porque también tiendo a pensar que esa evolución de ambas artes han traído como consecuencia una relación de madurez, un reconocimiento y respeto mutuos que se prestan más a la cooperación que a la competencia. Y en tercer lugar, porque en definitiva ambas artes disponen de algo que, en palabras de ese gran director teatral mexicano que es Luis de Tavira, sería una cualidad angélica. Los dos son mensajeros del hombre y de sus esencias. Pueden ir mucho más allá del entretenimiento y hasta llegar a despertar conciencias, ¿no? Entonces, creo que sí es posible una actualización de esas relaciones. Y que el tiempo es favorable tras esa evolución, ¿no? de cada uno. Y el camino, o uno de los caminos más expeditos, viene siendo la adaptación, que en un concepto más amplio, en la relación cine-teatro,
diríamos que es una traducción de las imaginaciones y percepciones que la obra teatral provoca. Esto quiere decir que necesariamente la fidelidad es algo parcial, o necesariamente tiene que ser parcial, porque estoy haciendo una traducción. Y entonces ahí llegamos al punto controversial de estas relaciones. ¿Cuál es el grado de fidelidad que debe haber? Mi opinión es que eso depende de cada obra y de cada proceso, de las motivaciones y objetivos, ¿no? Sobre todo del cineasta, ¿no? En este sentido, indagando, encuentro tres modalidades que tienen que ver con esta fidelidad, ¿no? El primero son las piezas que son llevadas literalmente al cine. Esto es lo más inusual, sobre todo si se trata de un dramaturgo que ha indagado en la teatralidad y de un cineasta que quiere hacer lo propio con el lenguaje cinematográfico. Hay una segunda modalidad que son aquellas piezas que dan la impresión de ser llevadas literalmente a la pantalla, pero que, aunque sutiles, contienen modificaciones respecto al original. Hay una gran cantidad de obras así, de películas así, por ejemplo La casa de Bernarda Alba, Caricias, Morir, Divinas Palabras, varias piezas emblemáticas que han sido llevadas así a la pantalla. Y hay una tercera modalidad que es tomar la esencia, ¿verdad?, de la obra y a partir de allí desarrollar un discurso cinematográfico más autónomo. Este es el caso, por ejemplo, de piezas como Ay Carmela o El pez que fuma, y hablo de estas películas porque son emblemáticas en Iberoamérica, ¿no? Todas estas alternativas son legítimas, por supuesto, pero yo tiendo a pensar que es esta tercera modalidad la que nos presenta mayores posibilidades para actualizar una relación entre teatro y cine. ¿Por qué? Porque así como cuando los hijos crecen y ya tienen una relación con los padres un poco más frontal, esa evolución ha producido un diálogo más horizontal, más propicio para la cooperación que para la competencia. Y también porque están más o menos, al estar al mismo nivel, pues presenta mayores posibilidades de realización para ambas artes, ¿no? Pero una cosa que quería decir es que para ello, ¿no?, los autores, sobre todo los autores de teatro, tenemos que tener muy claro algo, ¿no? No sé si aquí hay autores de teatro, pero bueno, supongo que en últimas tienen relaciones con autores y también con teatro, ¿no? Y es que ese material que nació como algo autónomo, con un valor propio, un valor literario propio y potenciales, lecturas escénicas, en el momento en el que se decide llevarlo al cine, ya se convierte en otra cosa, ya es un anteproyecto, un boceto para que una nueva obra artística surja. Entonces, para esto también para reactivar esas relaciones es importante tener claro como guionistas cuáles son los aspectos comunes y las diferencias que tienen ambos lenguajes. Yo creo que a partir de ese reconocimiento es que una adaptación puede resultar más creativa, ¿no? Porque cuando se toma una obra de teatro, un guionista tiene muchas ventajas. Tiene un camino recorrido, ¿no? Tiene un gran camino recorrido, tiene trama, o sea, una prototrama, personajes, e incluso diálogos como referencia para trabajar, ¿no?, conflictos, plot points, o sea, tiene muchas cosas de esas. Pero también tiene una desventaja, que es la tentación de apegarse a la forma teatral. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, hay que tratar de evitar. En relación a esto les quería hablar de la más reciente adaptación que hice de una pieza, en la que asumí esa tercera modalidad, tomar la esencia, desapegarme de toda la forma teatral y aprovechar eso para ejercitar una nueva oportunidad para crear. De hecho,
y comenzó desde el título, porque la pieza teatral se llama La Quinta Dayana y en la película se llama Sheila, una casa pamaíta. Entonces quería comentarles un poco sobre, para ilustrarles o darles un ejemplo de un proceso, lo que pasó en este caso, porque suele ser similar, es similar a lo que suele suceder en muchos procesos de esta modalidad. Primero, la trama fue complejizada, más acciones y más obstáculos para la protagonista. En segundo lugar, se crearon subtramas en la obra teatral inexistentes o apenas sugeridas. En tercer lugar, se ampliaron los personajes. Por decir algo, en la obra teatral hay 6 personajes y un coro que generalmente habla en verso. En la película, este coro fue transformado en personajes con nombre y apellido y recorrido imbricado a las tramas y subtramas, por supuesto. Otra cosa que sucedió fue que los espacios se ampliaron. La obra teatral sucede en una casa, en cambio en la película hay varias casas, apartamentos, oficinas, calles, playa, auditorium, etcétera, bares, etcétera, etcétera, ¿no? Algo más que sucedió fue que los monólogos de la protagonista y algunos textos largos fueron convertidos en una subtrama muy importante, porque eran evocativos. Entonces se hizo una subtrama que reflejaba el mundo subjetivo de ella, sobre todo la memoria, porque la protagonista es una inmigrante que va por varios días de visita a su país natal, ¿no? Otra cosa que sucedió fue que se eliminaron los apartes, que eran muy teatrales, ¿no? Las rupturas de la cuarta pared. Y estos fueron transformados, digamos, en el cine, fueron dados con el lenguaje cinematográfico, sobre todo con primeros planos y todo eso, ¿no? Es decir, en general, todos los niveles poéticos y de humor que había en la obra teatral, sobre todo apoyados en la palabra y la presencia del actor, fueron sustituidos por imágenes y otro tipo de recursos cinematográficos. En resumen, la obra teatral fue recreada, fue reconceptualizada, pero en función de una misma esencia argumental y comunicacional. Cada proceso y cada obra debe buscar su propio camino en la interpretación de ambos lenguajes, ¿no? Por supuesto que hay referencias, ¿no? Linda Seger, por ejemplo, dice de unos elementos que hay que rastrear para que una obra de teatro sea llevada con cierto éxito a la pantalla. Y aún y cuando yo reconozco que esas son herramientas que a los guionistas nos ayudan muchísimo, me atrevería a destacar que provienen de un contexto muy específico, que es la industria hollywoodense. Y yo creo que me van a preguntarse si necesariamente para nuestro cine funcionarían tal cual, porque tal vez, así como tenemos muchas desventajas, también podemos tener como periferia cierta ventaja a la hora de proponer y arriesgarnos con nuevas propuestas, digamos, ¿no? Porque en Latinoamérica no tenemos un cine, sino tenemos muchos cines, y entre ellos hay cines muy arriesgados como el cine guerrilla, el cine pobre, el cine independiente, el cine átomo, cine bajo presupuesto, cines que tratan de hacerse desde y para su gente sin que por ello dejen de ser universales. Y yo creo que dentro de ese cine cabe la posibilidad de una actualización de relaciones, no solo con el teatro, sino también con otras formas narrativas, ¿no? Porque al fin y al cabo manejamos el mismo imaginario, nos hacemos las mismas o muchas de las mismas preguntas y estamos en un mismo paisaje social y humano, ¿no? Geográfico y humano. Porque al fin y al cabo no se trata de que hagamos historias que nos muevan a nosotros como creadores y que muevan a nuestros espectadores a ser posibles desde una vocación libertaria y liberadora y cada vez más descolonizada. Muchas gracias. Muy ilustrativo la comparación de pasar de los diálogos del teatro a las imágenes en el cine, ¿no? Le doy la palabra a Eduardo Sacheri. Buenas tardes y muchas gracias a la gente del Garfio por la invitación. Yo creo que
lo que a lo mejor puedo tratar de compartir con ustedes y que a lo mejor les resulte útil, sea contarles un poco cómo fue la experiencia puntualmente de adaptar mi novela a esta película que finalmente fue El secreto de sus ojos. Más que hacer a lo mejor enunciaciones generales, por el hecho de que, bueno, como mi formación, si es que tengo alguna, es más como de ficción, escribir novelas, escribir cuentos, mi llegada al mundo del cine ha sido como un invitado cada vez más frecuente, pero digo, no me siento autorizado frente a verdaderos expertos como son probablemente todos ustedes a andar opinando teóricamente sobre el mundo cinematográfico del guión. Les cuento mínimamente que yo publiqué una novela en la Argentina y el director de cine, Juan José Campanella, que conocía mis libros de cuentos anteriores, me escribió comentándome que le había gustado mucho, que sus palabras fueron algo así como: leí tu novela y estoy conmovido. Creo que ese es un primer punto de toda adaptación. Digo, el deseo, esa pulsión inicial de algo que se ve hecho en otro formato, con otro lenguaje o para otra cosa, como en este caso una novela, que le genere a un lector especial, como es alguien de cine, el deseo de replicarlo de algún modo en la pantalla. Con Campanella habíamos hablado varias veces antes de esto de tomar alguno de mis cuentos, de mis relatos breves, como para hacer un largometraje. Cuando habíamos hablado de utilizar algún cuento, no nos parecía tan difícil por el hecho de que convertir un cuento en un largometraje de por sí exigía, por una cuestión de abundancia o al contrario, de estrechez de sucesos, la adaptación exigía inventar un montón de situaciones nuevas. Un cuento que a uno le lleva a leerlo 15 minutos, de ningún modo puede ser de por sí un largometraje. Digo, aunque uno intentara una adaptación lineal, si eso fuera posible. Pero cuando Juan José me propone, bueno, tomemos esta novela cuyo título original es La pregunta de sus ojos y convirtámosla en un largometraje, la ventaja en principio era que, bueno, que era una historia más larga. Disculpen lo simple de mis palabras, pero bueno, una novela es una historia larga. Entonces, en mi cabeza de escritor, novela igual largometraje. La primera experiencia para mí como escritor y como autor de la novela original, al dialogar con Campanella y ya puestos de acuerdo en que el guión lo íbamos a escribir juntos, esa fue como una primera gran decisión muy generosa de parte de Campanella de, bueno, invito al autor original a escribir el guión conmigo. Por otras experiencias que he tenido con otros textos míos, no es tan habitual que el director desee tan rotundamente juntarse con el escritor original, en este caso vivo, aún. El defecto de estar vivo, bueno, Campanella lo resolvió invitándome a participar. Ya que había cometido el desatino de no haber muerto a tiempo. Es un chiste. Pero digo, lo primero para mí es esto de dialogar con un lector.
lo primero que es este director de cine que te propone hacer algo juntos es un lector con el que te pones a hablar. Y eso para el autor original siempre es una sorpresa, porque nunca el lector lee el libro que vos escribiste. Naturalmente, ve cosas, siente cosas, experimenta, relaciona de un modo distinto a lo que uno propuso. Digo, uno en tanto primer lector de lo que hace. Ya cualquier otro lector, naturalmente, hace otra construcción. Claro, cuando es un lector de a pie, un lector desde el llano, la cosa queda en esta conversación de yo relacioné esto con aquello otro, y uno dice, qué interesante, o no lo hubiera pensado, pero distinto es cuando es un director de cine que pretende generar ni más ni menos que una película. Es como que frente a vos, autor original, se yergue una cosa enorme, más enorme que el libro, en cuanto a la fuerza que tiene la imagen y todo lo que va con la imagen. Ni hablar del impacto social muy distinto que suele tener una película a un libro. Quiero decir, el mundo de los libros es un mundo mucho más pequeño en general a nivel de cantidad de lectores, recursos económicos que andan dando vueltas. Bueno, es mucho más barato escribir un libro que hacer una película, eso no estoy descubriendo nada. Pero claro, cuando Campanella me empieza a decir lo que él quiere hacer, es mi historia y al mismo tiempo no lo es. Desde el momento en que ella es otra persona. Tal vez muchos de ustedes hayan visto la película y entonces por eso me voy a permitir hacer algunas referencias. Disculpen a aquellos que no la hayan visto. Les cuento que son muy pocos los que han leído el libro. Yo les cuento del libro. Pero la película a lo mejor la vieron más. Campanella me propone en tanto director dos grandes objeciones a la novela. La primera es que desea que la historia de amor que atraviesa la trama esté muy en primer plano, muy a la vista. En la novela, Benjamín, un empleado judicial, un hombre que trabaja en un juzgado, está enamorado de una mujer que trabaja con él, pero considera que esa mujer es imposible y a lo largo de todo el libro la trata de tener lo más lejos que puede. Aunque las circunstancias y sus propios sentimientos traen por momentos a esa mujer un poco más cerca. Pero en el libro la mujer está allá, esa mujer, Irene. Campanella quería ver esa historia de amor. Fíjense, un deseo casi de lector, de decir, me gustó esa historia que insinuaste, pero yo la quiero ver, la quiero tener en primer plano, quiero ver lo que pasa en ese amor imposible, en ese romance no resuelto. Y eso era un gran problema para mí, porque una cosa es estar tácitamente enamorado de una mujer durante 30 años, cuando esa mujer está lejos de tu vida cotidiana, y otra cosa es estar trabajando en un caso, trabajando todos los días con una mujer de la que estás enamorado y no decirle nada a lo largo de mucho tiempo. Ese fue uno de los puntos que más tuvimos que discutir con Campanella. Para mí era esencial que ese amor estuviera siempre larvado, siempre tácito, siempre imposible, hasta el final. Y cuando escribíamos el guión,
a Juan se le iba el impulso de hacer explícitos esos sentimientos a través de palabras, a través de un gesto, a través de un comentario con una doble interpretación. Pero si ese fue un problema, el problema más grande que creo que tuvimos que resolver tiene que ver con la cuestión del género, que también se charlaba un poco en la mesa anterior. Campanella quería que tuviera una estructura de policial, cuando la novela no necesariamente tenía esa estructura de policial. En mi novela había un crimen, sí, pero a la mitad del libro vos ya te enterás quién es el asesino, por qué la mató, y el asesino está preso y habiendo confesado, en la mitad de la novela. Lo que pasa en la novela después tiene que ver con lo que sigue pasando con esos personajes, con la liberación injusta del asesino, con las decisiones que tomará el viudo de la víctima en relación a ese asesino, con lo que sigue pasando en la vida de los empleados judiciales. O sea, no es un policial clásico que termina con, bueno, develar los móviles del crimen, el culpable, hallarlo. Campanella quería un policial. Les doy un ejemplo concreto de esta necesidad de Campanella. En un policial, decía Campanella, y tiene razón, la detención de un criminal tiene que ser producto de una pesquisa, de una búsqueda, de un proceso conflictivo que los personajes van llevando. En mi novela, al sospechoso del crimen, que se les ha hecho humo al principio y lo han perdido de vista, lo terminan tomando preso de casualidad porque se pelea en un tren con el inspector, el guarda, no sé cómo le dicen ustedes, al que te puede pedir el boleto en un tren, se pelea con él, termina en una comisaría, piden sus antecedentes y le salta que tiene una orden de captura. Es decir, una detención accidental. Como mi novela no es un policial, bien lo pueden detener accidentalmente a este criminal. Es más, en mi país, con el funcionamiento de nuestro sistema policial, casi que si no es de casualidad no vas a agarrar nunca a nadie. Que es un tema de verosimilitud. Para mí en Argentina no puede funcionar bien un policial con supuestos investigadores sagaces y arrojados y valientes y que en el momento justo disparen el tiro justo al criminal. No va a funcionar porque le van a pegar a otro inocente y en medio pedirán una coima, un arreglo. Si lo encuentran al culpable dirán, bueno, esto lo podemos arreglar de otra manera. Pero entonces Campanella me dice, no, la detención tiene que ser producto de una pesquisa. Y esa pesquisa, y ahí vuelvo con esto del deseo que se dispara en el cineasta, como cualquiera, a partir de algo que leyó, pero hacia otro lugar totalmente distinto, porque Campanella me pide, quiero que lo detengan al responsable durante un partido de fútbol nocturno. Que no tiene nada que ver con lo que hay en la novela. Pero como a Campanella le gustaban algunos cuentos míos que hablaban de fútbol, y ahí está esto de, bueno, que está muy bien, lo quiero a medida, es mi cumpleaños, la torta la quiero así, el pastel. Pero claro, el problema es escribirlo. Porque la historia para mí ya estaba hecha, ya estaba terminada. Cuando en la primera reunión con Campanella, cuando él me dice, quiero que escribamos esta película, bueno, a ver, escena 1, capítulo 1, escena 2, capítulo... Estoy exagerando, pero era más o menos ese mi esquema inicial. Pero cuando me pide, por ejemplo, esto de quiero que lo detengan en un estadio, pero quiero que sea producto de una pesquisa,
pero quiero además que los espectadores, que como bien se decía en la mesa anterior, van por delante de la trama, quiero que no se den cuenta de las pistas, pero cuando se devele eso de las pistas, no quiero que el espectador tampoco diga, uy, qué descabellado, qué agarrado de los pelos es esto. Y yo lo escuchaba a Campanella y pensaba, ¿nada más querés? ¿Querés que me convierta en tu esclavo? ¿Que venda a mi familia? Por supuesto que me callaba la boca porque en el fondo yo tenía muchas ganas de que se hiciera la película.